como medidas o acciones de lo que actualmente se está presentando. ¿Qué podemos hacer ante el aumento del costo de vida? ¿Qué podemos hacer ante un arrendador codicioso? ¿O qué podemos hacer ante un inquilino que es ventajoso? ¿O qué podemos hacer, pues obviamente, para poder tener una rentabilidad en nuestra inversión? Mi nombre es Juan Pablo Oliveros, obviamente yo soy el conferencista de este tema que son las medidas legales en contra de la gentrificación aquí en Medellín. El punto, o bueno, la introducción es que actualmente el costo de vida o la gentrificación es un tema que está golpeando absolutamente a todos. ¿Y por qué lo digo? Yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero las personas del poblado ahora viven en Laureles. Los de Laureles ahora viven en Belén. Los de Belén se fueron para Robledo. Los de Robledo se fueron para Castilla. Los de Castilla se fueron para Manrique. Los de Manrique para Aranjuez. Los de Aranjuez se fueron de Medellín. Les tocó irse. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Hay una situación obviamente de desplazamiento interno, de xenofobia. Esas son imágenes del año 2009 que fueron capturadas en Provenza y en el Poblado y en Manila. Esta que dice, todo está muy caro. Hay una frase que dice que codiciados por avaros. También dice que Medellín no está a la venta. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a eso? De un momento a otro llegamos, nos despertamos y ahora ya resulta que en Envigado hay un apartamento que se arrienda en 3.500.000. Los apartamentos en Sabaneta no bajan de 2 millones de pesos de 62 metros. Y en Envigado no baja de 3 millones de pesos. Obviamente, con parqueadero, obviamente. Pero no se baja de ese valor. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? El punto y el meollo del asunto es poder tener conocimiento de cómo llegamos a este tema y cómo lo podemos afrontar. Porque esto nos converge, obviamente, a los inversionistas, a los operadores de desarrollo turístico, y en este momento yo sé que ustedes han visto mucho en las noticias diciendo que el alcalde Federico ahora va a luchar contra las rentas cortas, etcétera, etcétera, situación que para mí es demagogia y que más adelante se les va a comentar, pero obviamente esta cuestión, la idea es poder arrancar y poder decir cómo llegamos a este punto. Para eso, antes de hablar de una normativa, hay que hablar de historia, hay que hablar de sociedad, porque la norma sin contexto carece de sentido. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es las causas y las consecuencias? ¿Qué es la gentrificación? La gentrificación es un concepto bastante sencillo, que es un proceso de renovación urbana, cuando un grupo de personas con mayor capacidad económica desplaza a un grupo o a otro grupo de menor capacidad económica. Es simplemente eso. Eso es lo que sucede en la gentrificación. El concepto es relativamente ya antiguo, viene desde el año 1960. Viene cuando en Londres se empezó con la industrialización, cuando las personas de mayor poder adquisitivo fueron llegando a las urbes y fueron desplazando a los campesinos. Las causas. Bueno, las causas es el origen de todo. Esto viene desde el año 2008, 2018. Desde que Medellín empezó a posicionarse como un gran lugar de turismo. ¿Por qué? Porque obviamente en el año 2018 Medellín se empezó a posicionar como un lugar de distrito y de ciencia. Esto se daba porque en Medellín se procuraba ostentar un espacio de robótica, de innovación informática, de ciberseguridad, de inteligencia artificial y el Internet de las cosas. A raíz de eso, muchos nómadas digitales vinieron a posicionarse, vinieron a quedarse. Entonces, tenemos una primera causa, destino turístico. Cuando los turistas llegaron, obviamente tenían que quedarse. Ante eso, había una poca oferta de rentas cortas en el momento, obviamente. Estoy hablando ya desde 2018. Cuando había una poca oferta de rentas cortas, ya empezaron obviamente los arrendadores a decir, no, primero hay mucha demanda, es decir, hay mucha clientela. Y obviamente hay muy poca oferta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la destinación de mi vivienda para que obviamente pueda arrendar mi apartamento como pan caliente. Y eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Que ahora hay sectores que obviamente como el Poblado, Provenza, Laureles, Belén, en los cuales ya ha cambiado obviamente su entorno.
Entre otras causas también se tiene la poca oferta de vivienda. Medellín en este momento no es un lugar donde se esté construyendo demasiado. Hay mucho déficit de vivienda y eso se da porque Medellín es un barrio, o sea, es un coco, es un hueco donde lastimosamente, topográficamente, no es idóneo construir. Y esto es porque obviamente, como estamos con las laderas, porque estamos cerca de los Andes, no se puede dar como un punto como si lo de Bogotá. Bogotá son completamente planos. En Bogotá obviamente tiene metrópolis de construcción, en Medellín no. En Medellín lo único que se tiene son laderas y construcciones ilegales. Ahí está también otro tema, el tema de la topografía. El otro punto también es el POT. En el POT de Medellín se estaba contemplando una revisión y era porque hay mucha restricción en la altura normativa. Había un alcalde, Daniel Quintero, que salió una vez a decir que obviamente se pudiera dar una revisión del POT para que obviamente en el Olaya Herrera se pudiera ampliar la altura normativa y poder obviamente tener mayor oferta en la vivienda. Otra de las causas también se da por el acceso al mercado. Hoy en día construir sin parqueadero es completamente difícil. Un crédito constructor no se otorga si no se tiene parqueadero. Entonces eso hace y limita completamente a los constructores. Entonces el punto es la oferta de vivienda. Y así funciona la economía. Entonces ya aquí tenemos las causas. Llega el turista. Cuando llegó el turista, obviamente tenía muy poca oferta. Llegaron los propietarios y vieron que obviamente cambiarle la destinación era lo más idóneo. Y cambiándole lo más idóneo, pues cambiándole la destinación, siendo lo más idóneo, lo que procuraron es que obviamente se aumentara la renta corta y se bajara lo que es la renta extensa. Eso fue lo que sucedió. Ahora, hoy en día, es por ese motivo en el cual las rentas extensas están completamente disparadas. Una de las consecuencias, ahora bien, ya sabemos cómo fue que se dio esta situación, porque obviamente está subiendo el tema de los arriendos, que todo es oferta y demanda, donde lastimosamente no hay un control sobre ese cambio que se está generando. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de las consecuencias es la primera, la segregación social. La segregación social se da por ejemplo con esta imagen. Esta imagen es un lleno de xenofobia. En un punto. Hay algunos que están llamando colonizadores, que se vayan. Esas son como las consecuencias que se puede llegar a dar. La segregación social. Otra de las consecuencias, la pérdida de la identidad cultural. Yo no sé si ustedes se vieron una imagen por ahí en México donde están completamente enojados en Ciudad de México, pero no era por el tema de la gentrificación, sino porque ya en México se están vendiendo tacos sin salsa picante. ¿Por qué? Porque a los gringos no les gusta. Entonces obviamente de tener mayor clientela que no le gusta la salsa picante, pues obviamente ya no se está vendiendo los tacos como a los mexicanos les gusta. Otra consecuencia. La otra consecuencia es en el tema del control del turismo. Yo no sé si ustedes han visto el caso de John Paulos, la imagen como se está dañando del extranjero, el de Dominic de Chivenco, donde obviamente ya uno dice, no, viene un extranjero y es a qué, explotación sexual, pero no piensa en nada diferente. Antes decía, no, viene el extranjero, viene con plata, viene a generar inversión extranjera, pero ahora ¿cuál se está dando? Pues obviamente se está generando el tema de la xenofobia con el daño en la imagen del extranjero. Otra de las consecuencias es la informalidad. Resulta que el sector hotelero es uno de los más golpeados y esto se da porque en la renta turística, en la renta corta, se está ejerciendo de manera muy informal, en el sentido de que uno simplemente llega y el Registro Nacional de Turismo, no sé si alguno se está dedicando al tema de las rentas cortas, pero ponen con cámara, sí, se permite el reglamento de propiedad horizontal, y a final de cuentas no es así. Y eso obviamente el portero se vuelve el recepcionista y así se va ejerciendo, teniendo en cuenta de que también no solamente hay unos requisitos legales, sino que también hay unos requisitos físicos, como por ejemplo en el tema de que el inmueble sí sea apto para el tema del control de incendios, del control de visitas. Eso es lo que se requiere. Entonces, en este momento el sector hotelero está luchando contra la informalidad y lastimosamente ellos se están viendo golpeados. En Azorros, no sé si conocen Azorros,
pero Asojos es una organización de hoteleros donde están diciendo que obviamente los precios, aparte de que tienen que combatir con ellos, tienen que también combatir con el tema de la informalidad y de cómo los están golpeando directamente. Entonces, en Asojos también están pidiendo incluso una formalidad, que no me quiero adelantar un poco, pero estaba relacionada con el proyecto de ley 025 del 2023. Entonces, tenemos la segregación, la pérdida de identidad cultural, el aumento del costo de vida. Resulta que yo me acuerdo cuando estuve en Laureles y le estaba comentando, estaba hablando con una señora de la tienda y uno decía, ¿pero qué tiene que ver el arriendo con el mercado? Decía él, pues, le preguntaba yo a él. Ella decía, pues porque por obvia razón, si yo tengo un extranjero que me compra el producto mucho más caro que a un colombiano que me lo compra más barato, ¿yo quién se lo voy a vender? Al extranjero que me lo compra más caro. Entonces, si tengo un producto que vale 70.000 pesos, ya tienes dispuesto a comprarlo en 100.000, ¿en cuánto voy a poner el producto? En 100.000. ¿Y cuánto se queda? En 100.000. Entonces ahí es como se aumenta el costo de vida. Y es tan pequeño, pero obviamente ya ustedes cuando van a la tienda, y obviamente cuando ustedes van a la tienda, ya obviamente el mercado no alcanza ni con 100 pesos, pero es porque sea así. La economía está funcionando bajo esta manera. Está funcionando bajo esa manera de segregación, aumento del costo de vida. El tema, obviamente, de la renta que más adelante lo voy a comentar y lo voy a profundizar mucho mejor. El tema de la identidad cultural. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, en el poblado es muy difícil ver a los colombianos. Ya uno va y son comida peruana, comida mexicana, la comida árabe, pero ya pues uno de ir a decir, quiero ir a comprar una bandeja paisa. Es muy difícil. Entonces, esas son las, ¿qué significa? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Ahora bien, lo único que hemos hecho en este momento es plantear el terreno. Ya sabemos dónde estamos. Ya una vez sabiendo dónde estamos, ahora vamos a ver qué podemos hacer. Porque si yo tengo un arriendo que más de 3.200.000, entonces ¿qué puedo hacer al respecto? Lo único que tengo que hacer es quedarme callado, bajar la cabeza y decir, venga, yo le pago. O, por ejemplo, en Laureles ya no se consigue un apartamento menor a 500 millones de pesos. En Laureles se está presumiendo que puede haber una burbuja inmobiliaria. Y eso también es una de las consecuencias. ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Yo compro un apartamento en 300 millones, se lo vendo a él en 330, él se lo vende en 360, se lo vende en 420. Cuando llega a 420, nadie se lo va a comprar. Y usted, por el mercado, por la necesidad, ¿qué es lo que hace? Lo baja. Ya es cuando dice que la burbuja sale. Entonces eso es lo que está diciendo que está pasando en Laureles. Y pues yo lo digo porque yo también conozco constructores donde ellos en Santa Teresita, que es un sector de mucha valorización, es lo que se está generando. En Santa Teresita yo no sé si ustedes han ido, pero lo único que hay es coworking y boutiques. Puro coworking y boutique. Por el primer parque de Laureles. Yo estoy en Semilla Café y a pesar de que son muchos extranjeros, se denotaba pues obviamente el alcance económico que ellos sustentan. Y yo estaba también ahí y algo que quiero resaltar con el tema de la estigmatización es que también hay que mirar el lado de ellos. Hay una niña que es de Canadá. Yo le dije, ¿usted por qué está aquí? Se vino desde Canadá para meter un computador. Le pregunté yo a él. Ella me dijo, no, es porque en Canadá todo está muy caro. ¿Qué es lo que pasa en Canadá? En Canadá hay una parte donde solamente es completamente frío. Entonces solamente hay unas zonas donde las personas se pueden quedar. Es muy extenso, pero no tiene una tierra útil. Entonces en Canadá el costo de vida aumentó. También estaba en ese momento dialogando con una persona en Nueva York. Y la persona en Nueva York me dijo, es que así como existe gentrificación, también existe desgentrificación, perdón. ¿Y por qué se dio? Yo no sé si usted me ha escuchado las noticias, pero o han visto de que hay mucho venezolano que está en Nueva York. Entonces eso ha dañado los precios de la vivienda. Porque uno tiene una propiedad, la quiere vender, ¿y quién se la va a comprar con una vivienda de calidad y coordinada? ¿Qué les toca hacer? Para la tiene el precio, ¿o no? Entonces eso era lo que sucedía. Entonces, una de las consecuencias es también de cómo las personas llegan aquí y bajo qué condiciones, porque tampoco se puede decir, no es que la gentrificación es un tema que nos atañe a nosotros, también ellos bajo qué condiciones llegan. Otro tema de las consecuencias es la inversión extranjera. Aumenta la inversión extranjera. Y al aumentar la inversión extranjera, aumenta también la oferta laboral. Una de las consecuencias es la renovación urbana. Esta imagen
es en Manila. ¿Ustedes qué pueden ver aquí? Esta es una casa humilde. Una casa humilde, miren las tejas. ¿Y aquí qué se está haciendo? No sé. Entonces esta es la imagen, es una imagen real. Ustedes pueden ir tranquilamente por Manila y pueden ver los dos contrastes. Los dos contrastes de cómo se lucha con los estratos. Esta es una casa que es completamente, se denota que es completamente vieja, y aquí está el hotel. ¿Quién ha pasado por la notaría 25? Por el poblado. Miren la imagen de arriba. La imagen de arriba era del 2019. Sí. Y ya aquí abajo, eso se cerró. Y eso usted lo pasa y es puro afuera y no hay nadie por donde pasar. Pero será bueno o será malo. En un punto se dice que es bueno, pues porque obviamente generó mucha oferta laboral, hay mayor empleo. Y aquí no le va a gustar el rejuvenecimiento urbano. Las matas, pues, de lo que ustedes alcanzan a ver ahí directamente. Hay otra, de cómo pasamos, obviamente, el rejuvenecimiento, la renovación urbana en estas dos imágenes, en estos dos contrastes. Esta es en Laureles, es una imagen de Laureles. Esta es en Manila. Yo me acuerdo que yo pasé por ahí hace poquito, pero lo que me llamó la atención, porque bueno, no se alcanzó, es cómo estas casas son más humildes y aquí obviamente se hizo un hotel. Entonces son como los dos contrastes. Y la pregunta que aquí nos abarca es, ¿será que dos personas con diferentes capacidades económicas pueden estar en un mismo lugar? Como poner perros y gatos. Ese es el punto. ¿Hasta dónde nos vamos a preguntar? Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos el concepto, tenemos sus causas, tenemos sus consecuencias, donde también se ha hablado del tema de la... Bueno, vale. A la conclusión del capítulo número 1, que es obviamente a qué significa la gentrificación, para que obviamente me entienda, porque ya después de que nos abarquemos al tema de las acciones judiciales, de que va a estar muy ceñido a lo que yo acabo de decir en este momento. Pero en este momento, obviamente, aquí lo que se explica en la gráfica es la oferta de vivienda. Había una entrevista con el gerente de Camacol, y el gerente de Camacol decía, ¿cómo le hacemos para poder expandirnos en Medellín? Si hoy en día en Medellín, ¿a dónde nos vamos a ir? Ahí está el punto. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar la oferta de vivienda? Si hay más gente que está llegando. Algo que decía también el Federico Estrada, que es el gerente de la lonja, decía, a Medellín parece que le salió el tiro por la culata. En el 2019 decía, se quiere posicionar como el sector turístico, todo el mundo venga a Medellín. Y ya hoy en día, ¿qué está pasando? No, Medellín se volvió una cantina, no hay control. En Provenza que la cerraron, que el Parque de Río lo cerraron, que obviamente parece que el anterior alcalde Daniel Quintero se iba con los policías cogidos de la mano a mirar a qué gringo cogían con una menor de edad. Entonces, a Medellín parece que le salió el tiro por la culata. Ahora, riesgos para el arrendador. ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar con el arrendador? En este punto vamos a mirar varios bandos. Eso sí, pues hay que tener mentalidad abierta, porque yo voy a decir cosas buenas como cosas malas. De pronto se puede utilizar varios comentarios, pero la idea es obviamente cuál es, de que tengan una noción de lo que realmente se esté hablando. En este punto, ¿qué son los riesgos para el arrendador? De lo que actualmente está sucediendo. El arrendador tiene un activo, tiene un inmueble. Cuando tiene un inmueble, así como tiene un inmueble, tiene unos ingresos, el que tiene plata tiene problemas. La primera es en el cambio de la destinación. ¿Por qué le hace el cambio de la destinación? Simplemente llega, pone en Airbnb, en Booking, o incluso hasta en Facebook, o en Google Maps, simplemente se crean una cuenta, le dan poner punto de ubicación, y listo. Así realizan lo que es la renta turística. Así se pasa. El punto es quién verifica. ¿Quién verifica? Esa es la cuestión. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los mapas. Lo primero es que obviamente en los puntos rojos se denota cómo cambió la renta turística en el Poblado, en Laureles y en Belén. Lastimosamente no se ve nada por allá en el Tricentenario, ni en Castilla. Pues en la zona norte no se ve, pero en la zona sur sí es donde más se visualiza. Y ese control y ese cambio desmedido, porque no lo toman control. Ahí va una pregunta.
El punto está también en cómo aumentó el precio del arriendo, aumentó al 115%. Eso es demasiado. Eso es demasiado teniendo en cuenta que ni eso llega a subir el salario mínimo. Entonces está el cambio de la destinación del inmueble. El cambio de la destinación del inmueble se está haciendo de una manera muy unilateral, se está haciendo sin control y obviamente teniendo en cuenta que hay diferentes actores dentro de la economía de los cuales también se ven afectados. Pero esto ¿por qué se da? Ayer estaba hablando con un señor y él me decía, es que hoy en día los gastos de un inmueble no lo soportan. Entonces, si no lo subo, ¿cómo le pago yo el impuesto predial? ¿Cómo le pago la cuota de administración? ¿Y cómo tengo yo para poder vivir? Entonces, ahí va el segundo punto. Y ese es el aumento del arriendo. Un problema del aumento del arriendo es que se hace conforme a una presunción. ¿Quién dice que el inmueble vale 3 millones de pesos? ¿Quién dice que un apartamento en Envigado vale 3 o 2 millones de pesos? Nadie. ¿Cómo los países negocian? Se pagan, sacan barriga. Lo único que dicen es, yo le ofrezco 4, yo le ofrezco 3. Y ya, así como se hace. Pero ¿quién dice que el precio que usted tiene es justo? ¿Quién dice que en el apartamento que usted está viendo es justo? Porque si yo, por ejemplo, voy a comprar, le hago un avalúo, o no es así. Pero ¿quién dice si yo estoy arrendando el gusto? Entonces, ¿cómo se está estipulando de esa manera? Entonces ellos se están llevando por una presunción de mercado. Y en la presunción de mercado es porque mi vecino lo hizo. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave porque yo también escuché un comentario de una inquilina que dijo, yo de Chocó soy desplazada por la violencia y en Medellín soy desplazada por la economía. Así lo digo. Y es triste porque en cierto punto también ella resaltó, en este momento soy indefensa económicamente y peor aún, también soy indefensa intelectualmente. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Pues obviamente que tuvo que abandonar su proyecto de vida. Cuando digo que abandona su proyecto de vida, son ante las amistades, ante su futuro, ante sus proyectos, sus objetivos. Pero tampoco es así, porque cuando se da el aumento del arriendo, yo estaba en la OL y es un constructor. Y digo algo que también me suena, y es que la gentrificación, el aumento del arriendo solamente le molesta a quien quiera el salario mínimo, aquel que solamente aspira al salario mínimo. Y ahí en cierto punto, ¿será que tiene razón? ¿Será que no es así? Ese es el punto. Él decía también que el aumento del arriendo se da por la oferta y demanda, pero el punto está en que nadie controla eso. Y aquí si miramos, por ejemplo, en las gráficas se ha visto que ha tenido un incremento del arriendo de hasta el 30% en el poblado. Eso obviamente en apartamentos. Sectores de mayor incremento, Robledo, Laureles, Buenos Aires, Poblado, Campo Valdés, Belén, en esos puntos. Entonces, el aumento del arriendo se está haciendo también de una forma sin un estudio previo. Aquí, ¿quién se puede decir, venga, es que yo tengo un documento que me dice que vale el arriendo, soy yo 1.600.000? Nadie. Mi casa, mis condiciones. Si yo quiero, le pongo 2 millones y no, allá busco otro lado. Si no encuentra, pues váyase. Ahí están también unas imágenes y unos gráficos de cómo están los arriendos actualmente en Sabaneta. Sabaneta no baja de 2 millones de pesos. Yo me puse a investigar y no baja ni un apartaestudio prácticamente. Solamente bajo estas características 2.800.000. También hay un estudio que dice que para poder vivir ya en Medellín se te necesita ganar 5 millones de pesos. Eso hace que hoy en día las parejas no estén por amor, sino para poder pagar el arriendo. De lo contrario, ¿quién va a estar ahí? 3.500.000 están en Envigado. 75, 60 metros, o sea, 3 millones de pesos. Cuando anteriormente yo sé que hay gente acá en Envigado que puede decir que eso podría encontrarse anteriormente en 1.600.000. En 1.600.000, anteriormente. Aquí hay un punto, y es la terminación adecuada del contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que pasa con la posición del arrendador? Desde la esfera del arrendador. Resulta que el arrendador está sacando al inquilino, pero para poder arrendárselo a otra persona para más caro. ¿Y será que eso está bien? Ahí está el punto. Pero, a ver, terminación adecuada del contrato de arrendamiento. Aquí hay un vacío legal, hay una interpretación. No sé, ¿quién tendrá el celular y puede usar la ley 820 por favor? ¿Quién tiene celular? Pues, con Wi-Fi. Con pagando. 2003. Sí, ley 820. ¿La busca usted?
¿Listo? Otra persona que pueda buscar el decreto 3817 de 1982. 17. 82. Otro más. ¿Cuáles fueron los que acabaste de decir? ¿Qué? Ah, la ley 820 y decreto 3817. Ya. Bueno, arranquemos con la ley 820. Artículo 22, numeral 8. ¿Lo puede leer, por favor? Artículo 22, numeral 8. Ya. Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir bilateralmente la terminación del contrato las siguientes. Ay, 8. espera. Ay, ojo que digo que son las causales. Aquí hay un vacío legal que hay que poner atención porque es que si no nos ponemos atención llegan y te sacan. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que obviamente hay mucha gente que está afrontando que simplemente digo no, arrendé por 6 meses y cuando llegué a los 6 meses me pidieron el apartamento y ya con eso me salí. Lo que usted acaba de leer es que nombra 3 causales en específico. Cuando el arrendador lo necesita vender, lo necesita ocupar o lo necesita reparar. En ese contexto necesita constituir una póliza, una caución o necesita constituir un seguro. ¿Quién puede levantar la mano y decir qué seguro puede ofrecer esa póliza? ¿Quién puede decir? Seguros del Estado. Esa es una. ¿Pero qué requisitos tiene? Tiene que dar 6 meses de arriendo. Entonces, ¿quién constituye eso? Nadie. Se le arriendo a 1.000.000 de pesos y por poder terminar tiene que dar 6. Cuando la penalidad son 3, ¿por qué le beneficia? Dar los 3, lo tengo ya inmediatamente. Entonces, ahí está el punto. Pero ojo que las causales que usted mencionó no menciona una. Y es que dice a la fecha de vencimiento. No solamente dice, usted lo puede determinar el contrato de arrendamiento bajo 3 causales. Que son la venta, cuando lo necesite reparar y cuando lo necesite ocupar. Pero no dice la fecha de vencimiento. ¿Por qué no dice la fecha de vencimiento? Porque dice sí esas 3 causales. Y es que hay que hablar un poquito de historia. Antes de la ley 820, resulta que el arrendador hacía una jugada muy mañosa y le decía, salga, que yo necesito vender el inmueble. Ah, listo, yo me salgo. Y a los 2 meses, salga, el negocio se dañó. Pero resulta que yo solo arrendé a mi mejor amigo. Ah, ¿y yo qué? Ah, no, perdón. Entonces, ¿cuál era eso? Esa era la jugada que se le hacía al arrendador. Cuando llegó la ley 820, porque eso ya obviamente venía desde el año 1982, el legislador dijo, no, esa jugada mañosa no la podemos llevar a los estados porque no se nos condiciona la justicia, es lo que vamos a hacer. Vamos a constituir un seguro. Si se constituye seguro, ¿qué significa? Que ante una eventual contingencia, el seguro puede amparar, ¿no? Así es. Entonces, si se vendía el inmueble, significa que lo vendió y ejerció de manera justa sus acciones como dueño, porque vender desde cuándo es ilegal. Y si no es ilegal, entonces yo por qué tengo que pagar una penalidad. Entonces, pero lo que sí es ilegal es hacer esa jugada que acabo de mencionar. Entonces, por esa razón es ese sentido del seguro. Por esa razón es que obviamente la ley que les dio compañero se estableció dentro de la ley 820. Pero como le digo, no hay una ley que diga la fecha de vencimiento. O sea, la ley 820 no dice que el contrato de arrendamiento el arrendador lo podrá dar a la fecha de vencimiento, pero sí que dice durante las prórrogas. Y ojo que aquí en derecho coger y agarrar no es lo mismo. Cuando dice a la fecha de vencimiento es cuando llega el punto de corte. Durante las prórrogas es que si yo tengo 10 meses lo quiero hacer al día 1, al día 2, al día 3, al día 4. Eso significa durante las prórrogas. Obviamente, esto es cuestión de interpretación, pero no utiliza el término como si lo puede utilizar en el artículo 24, número 5, que dice que el inquilino puede dar por terminado el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento. Y esos son los dos términos que se comparten. Entonces, si yo tengo un contrato a 1 año, ¿será que lo puedo terminar o no? ¿Quién tiene el decreto 3817? Implicaciones jurídicas de la expiración del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y de localización. Artículo 5. 38 acá, perdón. 17. Es que es una ley muy antigua y eso no aparece en ese, ¿no? Eso, pero es el artículo 5. Dice.
con fuerza de ley plenamente vigente y exigible, establece que por vencimiento del término del contrato, ningún arrendador podrá exigir al arrendatario la entrega del inmueble si el arrendatario hubiera cubierto los precios del arrendamiento en su oportunidad. Bueno, ¿qué significa? El contrato de arrendamiento es un contrato eterno. ¿Lo puede leer, por favor? Decreto con fuerza de ley plenamente vigente y exigible establece que por vencimiento del término Ojo, ahí. Ojo que ahí utilizó vencimiento de término. No digo prórroga, digo vencimiento de término. Por vencimiento de término del contrato, ningún arrendador podrá exigir al arrendatario la entrega del inmueble si el arrendatario hubiera cubierto los precios del arrendamiento en su oportunidad. Entonces el contrato es eterno, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? El contrato de arrendamiento se volvió una cosa. ¿Quién tiene también otro celular con datos? ¿Quién puede buscar implicaciones jurídicas? Ahí mientras tanto, un documento, implicaciones jurídicas, mientras lo vaya buscando. Porque aquí hay una contradicción en la ley. Implicaciones jurídicas de la aspiración del contrato de arrendamiento. Es un escrito del doctor Sergio, de la UNAULA. Porque aquí hay una contradicción. Mire que aquí usted lo mencionó, por vencimiento de término. Y es una ley de 1982. Y lo que usted acaba de leer es que todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente. Entonces el contrato de arrendamiento puede terminar por vencimiento de término o no. Entonces si es así, a mí ¿qué me sirve poner el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento durará un año. Y me puede. La ley 820 puede leer el artículo 24. Supuestamente, pero eso es lo que vamos a establecer, porque encontrar una contradicción dentro del ordenamiento, sí, el vencimiento, porque aquí hay una contradicción, y encontrar una contradicción dentro del ordenamiento jurídico colombiano, créanme que es como encontrar una bomba en bajada. Y eso hay que tomar de aquí y de aquí. En la ley 820, artículo 24, número 5. A ver, artículo 24, terminación por parte del arrendatario. Numeral 5. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de 3 meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso, el arrendatario no estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, ni deberá indemnizar al arrendador. Oiga, ¿y en dónde dice algo así para el arrendador? ¿Dónde lo dice? ¿Quién me puede levantar la mano y decir que el arrendador puede hacer lo mismo? Artículo 24, número 5. Entonces, porque ¿será que existe algo así para el arrendador? ¿Una redacción así como lo dice? No. El artículo 22, ¿qué es lo que dice? Que el arrendador. ¿Qué? A la modalidad. Y eso que hay una sola cuarta, hay una cuarta, pero es cuando el contrato ya tenga 4 años. Pero ¿qué pasa el primero, el segundo, el tercero? Entonces uno se tiene que aguantar al inquilino durante ese tiempo. Tiene que verificar con los precios de participación E indemnizar. Y el punto está porque el inquilino, si estamos hablando de igualdad contractual, porque el inquilino no tiene esa facultad y el arrendador no. Ahí está el punto. ¿Quién encontró? Las implicaciones jurídicas de la aspiración del contrato Es, ¿por quién es escrito? Sergio Alfredo Martínez Ramírez. Voy a ir a la página 22. El último párrafo. Implicaciones jurídicas de la aspiración del contrato de arrendamiento. Ese escrito es muy bueno. No, en la página 22. Es el último párrafo. Saber entonces que el mero vencimiento. eso, ojo ahí. Claro, por favor. En voz alta y con entonación. Buenos días para todos. Sí. Yo le puse las gafas. Disculpa. Sabe entonces que el mero vencimiento del término pactado en el contrato de arrendamiento tanto de inmuebles destinados a vivienda urbana como inmuebles con destinación comercial no es causal para darlo por terminado. Oigan eso. Entonces lo que está pasando con el tema, sin olvidar el tema, del hecho de que lo quieren sacar a uno para arrendárselo a otro, ¿es legal o no es legal? Según lo que acabamos de leer. Y Pero para ven, vender. ahora la vamos a poner la cereza del pastel. ¿Quién puede buscar cómo abre el código civil?
Perdóname, para vender, ¿sí puedo sacar? Ah, sí, sí lo puedes, claro. Pero ahí hay otro vacío legal. Esto es para que lo vean como dentro de sí, yo no doy También puede. Pero yo tengo una duda con el tema de la posesión, que dicen muchos inquilinos, es que esta señora no, ella tiene plata, ella no necesita esta casa, yo llevo 10 años, ¿qué tan cierto es eso? Ah, no, pero eso es algo al final. Pero, Sí, pero si es no, válido no, el tema, no es tiene, mentira. no tiene. Pero el código sí, ¿quién lo puede buscar, por favor? ¿Qué necesita el código? El código sí. ¿Qué necesita? Ya lo encontró, artículo 2008. Oiga. Es el primero acá. ¿Sí? Sí, acá. Artículo 2008, ¿quién lo encontró ya? Pero ¿Ya lo encontró? de todas maneras, entonces el arrendamiento de casas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente por la destrucción total de la casa. Numeral 3. Numeral 3. Numeral 3. Por la expiración del derecho a Ay, entonces, si se puede o no se puede. ¿Se puede o no se puede? ¿Por la aspiración de qué? Léalo por favor otra vez. Más durito, por favor. el arrendamiento de casas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente por la destrucción total de la casa, actualmente de la casa arrendada, Numeral 3. por la expiración del derecho del arrendador. Ah, entonces la cuestión ahí. ¿Se puede o no se puede? Ese es el código civil colombiano. Bueno. Ah, bueno. Ahí lo digo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Ya tenemos una ley que nos dice que no. Y hay otra que nos dice que sí, por la aspiración. ¿Cuál tiene más peso? Aquí la cuestión. Exacto, vamos a establecer, ahí lo vamos a establecer. Pero mire, esa contradicción de la ley está en contra un legislador. Desde el año 1887 se venga contradiciendo y no tenga las cosas claras. Porque ha pasado mano en mano y nadie se ha dado cuenta. Y el punto es en la ley 820 donde dice que el contrato expirará, el arrendador podrá dar por terminar el contrato por su expiración. Porque lo que está pasando es lo que les estoy diciendo. Termina el contrato para dárselo a otro que sí tenga mayor capacidad. Entonces eso se estará haciendo de manera correcta. Ahí la pregunta, ¿cuál de las dos tienen mayor peso? Esa es una pregunta difícil. Pero yo la quería dejar abierta. La verdad la quería dejar abierta. Claro que la ley prima sobre el decreto, ¿no? No, pero es el decreto con fuerza de ley. Ese es un decreto con fuerza de ley. Entonces, ahí lo dice, lo iguala, igual el decreto igual a la ley. O sea que nunca que se dé cuenta que tampoco El arrendatario se dio cuenta que el arrendador puede hacer algo. sí, es que ahí está, claro, puede demandar. Pero ahí el punto está en que eso se está convirtiendo en una práctica, porque si yo voy a una inmobiliaria me dice una cosa, si yo voy a otra inmobiliaria me dice otra cosa. Y aquí el punto es quién tiene la razón. Y el problema es que en las inmobiliarias, como profesionales dentro del sector inmobiliario, tienen una carga como cuando uno va a un médico y le receta mal un medicamento. Eso pasa. Y el tema de la inmobiliaria, ¿en qué posición queda? O sea, al final de cuentas es obviamente contradictorio. El decreto me dice que no, el otro me dice que sí. Después voy a la ley 820 y no me dice nada. Entonces ahí el punto es cuál de las dos tiene mayor fuerza. Bueno, ¿quién puede buscar la ley 153 del 87? Bueno, para no hacerlo como más extenso. Pero yo hago una pregunta. Yo con mi inmueble, ¿cómo va a ser? O sea, si yo cumplo el reglamento de que es a la fecha, porque si no todo el mundo, o sea, estamos hablando de una población de millones, que estamos haciendo eso. Eso que usted dice me parece muy acertado, pero ¿qué fue lo que sucedió? Y porque, digamos así, ¿será que ese vacío fue voluntario? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que una ley no se redacta pues estando en un papelito, en una servilleta. No, eso pasa por comisiones, pasa por diferentes expertos. Según lo que se dice, pero porque no hay constancia de ello,
es que cuando se redactó la ley 820, el legislador propendió de darle garantías y protegerle el derecho al inquilino a su proyecto de vida. ¿Qué era lo que se ponderaba? Si un contrato de arrendamiento termina cada 6 meses, se va a truncar eso. Y cuando hablo del proyecto de vida, es que donde yo vivo es porque me queda el trabajo cercano, los amigos de mis hijos están ahí, mi familia también, o sea, yo ya tengo un arraigo, y ese arraigo no se puede vulnerar. Incluso si ustedes buscan la sentencia C426 del 2023, es algo que se resalta, que la ley, la constitución política y la ley 820 dentro de sus proyectos, dentro de sus motivos de ley, pues obviamente en el sentido de, bueno, el legislador explica por qué puso este artículo, no, motivos de proyecto de ley, el artículo lo puse por esto y esto, según dice que era para proteger eso, al inquilino, pero ahí está, por ejemplo, en esa sentencia de la C426 que dijo, venga, usted por proteger al otro me desprotegió a mí, porque ahí está el tema de la igualdad de armas. Entonces mi caso se volvió un secuestro, y eso le dice esa sentencia, que esa sentencia es muy buena, y si uno la pasa a leer, lastimosamente el demandante no tuvo vocación, pero lo que hizo en esa sentencia fue demandar el artículo 22, numeral 8, y él dijo, pero ¿cómo me están poniendo una carga que hoy nadie cumple? ¿Quién va a constituir un seguro? Seguros del Estado es el único que lo hace. Y no solamente eso, tienen que hacerlo con signos de anterioridad. Tienen que hacerlo con signos de anterioridad. Y los arriendos que 3 millones en consciente, que lo posee, ¿quién va a dar todo eso? Y teniendo lo que vender. Hoy en día, ¿quién va a vender un apartamento? Hay otra cosa. Si lo necesita reparar, no es así, porque, no, yo no necesito reparar. Necesita pagar un perito que diga que obviamente la reparación constituye más del 30% del inmueble, que esa reparación se considera reparación necesaria, no porque se dañó la balde y que por esa reparación pues salga sin inquilino. Si lo va a vender, ahí el tema es, bueno, si lo vendo bajo, ¿qué? Con la promesa de compraventa, con la escritura, ¿en qué momento? Y aparte de eso, si lo voy a vender, entonces ¿quién va a dejar ver el inmueble? Si lastimosamente cuando el inquilino está dentro del inmueble se le tiene que proteger el derecho a la intimidad. Entonces, de esos 3 artículos, si mucho se cumple uno. Entonces, es una ley que no tiene como operatividad, no tiene como eficacia. A final de cuentas, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, a final de cuentas, yo sé que más de uno llega y dice, contrato, nosotros pusimos 6 meses, o un año, el 16 de marzo del 2023 al 2024, llegó en el 2024, ¿sabes? Y la gente, ¿por qué no sabe? Se me está llevando otro punto, pero no respondió ni este. Pero esa es muy buena, Pero espere, que me animo y de pronto me voy a otra situación. En la ley, ¿cuál de las dos cosas prima? ¿Cuál de las dos cosas prima? Resulta que en la ley 153 del 87 habla de 2 cosas. Y es que una ley posterior deroga la ley anterior. Entonces salió la ley 820. Aquí, a mí la ley 820 es la que rige la actualidad. Entonces, esa es la ley 153. Y hay otro principio, que es el principio de proactividad, que la ley que rige es durante los hechos de su ocurrencia. ¿Qué significa? Que en el 2020, por ejemplo, el año 1990 surgió una controversia como esta, que aplica el decreto. No aplicar algo de esto. Está muy vieja, está en desuso y nadie la conoce. Nadie la conoce y hasta ahora. Y de hecho la aplica, pero si no están todas las circunstancias de reglamento, tal cambio, y de la ley como parte de la ley, que no existía cuando estaba la ley. Ese y tenía otro pensamiento. En ese momento se tenía otro pensamiento. Y existía el Airbnb, yo creo que es que las leyes posteriores también van a cómo se está moviendo el mercado. O sea, la ley tiene un arraigo de la actualidad, porque obviamente una ley por fuera de la sociedad carece de operatividad. Hay una ley que dice que si Manzano, un vecino, me cae en el territorio, no pensar en eso, de quién es el manzano, que es las palomas, no, esos son leyes del Código Civil, las leyes de las abejas, y están vigentes, entonces no tiene sentido. Por ejemplo, ¿quién puede leer por favor el artículo 44 de la ley 820? Pregunta, entonces el desalojo express tampoco. ¿El desalojo express? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué contexto? Contratos comerciales. Hay otra cuestión. En ese mismo documento se dice que también opera para lo mismo. O sea, el hecho de que el vencimiento del contrato de arrendamiento
se genere no implica la restitución, según en el documento que les acabo de comentar. Y usted leyó el párrafo, ahí en las conclusiones, es que es la última página. Después de todo un derrotero sale diciendo que el vencimiento del contrato no es una causal. Eso lo dice. Y el desalojo express, hay que mirar la causal, porque por ejemplo hay un vacío legal también. En la ley 820 hay un vacío legal, y el vacío legal es que cuando incumple el contrato de arrendamiento no te dicen cuántos días tiene que entregar. O sea, termina el contrato, sí, que sigue, señor legislador. Nada. ¿Qué ley colombiana tiene? La ley 820. ¿Cómo? ¿Qué ley colombiana tiene vacío legal? Es que ese es el problema, es que lo dejó a medias. Ahí dice, terminación del contrato de arrendamiento. Terminación del contrato de arrendamiento terminará por el incumplimiento del canon de arrendamiento. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuánto? ¿Tiempo? ¿Media hora? ¿Lo tiene que entregar? No, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué día? Yo nunca he tenido claro, escúchame que me devuelva, nunca he tenido claro el tiempo para pedir cuando incumplen con de no pagan. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar? ¿De 3 meses? Eso es un vacío. Hay gente que se aprovecha de un vacío. ¿A partir de cuándo? Yo incumplí hoy, estamos en marzo, Sí. abril, mayo, junio. Hay gente que dice que tengo que entregar en junio. Y yo debo pasar por escrito eso también, Es que 3 meses antes. no, es que hay diferentes posiciones. La primera es la que le acabo de comentar. Sí. O sea, a mí no me dice, el inquilino que incumple el contrato de arrendamiento deberá restituir o entregar el inmueble dentro de los 3 días siguientes contados a partir de su incumplimiento. Eso no lo dice. Pero ¿cuál es el deber ser? Y la Como otra, arrendatario. y la otra es que te dicen que demanda. Yo de cada voluntad de las partes. Es que la otra es que dice que demande. ¿Por qué motivo? El Yo estaba de arrendador los paga los yo estaba de los 30 dos días lados y del ya se charco. perdió toda la demanda. Sí, no, Pero, o sea, yo no me impresión, yo estoy de los dos lados del charco. Cuando pasa eso, a mí me toca ser el abogado y yo lo único que le digo es, a mí me hay que declarar incumplido de un juez. Usted, que me dice que yo soy un estafador, que yo robé, que maté, ¿quién me declara responsable? ¿Quién me declara incumplir? Un juez, ¿usted tiene esa facultad? No. pero ya ante un incumplimiento del canon de arrendamiento, yo le puedo pasar la cantidad que en 3 meses necesito mi inmueble y eso es legal. Cuando pasa eso y me toca estar del lado del charco, yo digo esa respuesta, yo acabo de dar esa respuesta. Sí, sí incumplió de que lo declara un juez. Porque es ¿Quién es que el único que me declara como incumplido? ¿Quién es el único que me declara esa situación? Usted no tiene esa facultad. Ah, que no, que pasó, que eso es completamente obvio. pero pues yo te pregunto porque en una oportunidad me tocó con un inquilino ir a acudir a un juez de paz. Y pues él dentro de su proceso y la papelería y todo esto, pues él se ocupó bien, ¿sí? Pero digamos que no le idea llegar a esas instancias. Pero entonces vuelvo y le pregunto, entonces si está bien que se al incumplimiento de una carta, le doy 3 meses y estoy bien, o sea, no estoy cometiendo un vacío. Eres un vacío legal. Pablo, Si yo incumplo, como le digo, o sea, cuando yo estaba del lado del arrendador, él incumplió al mismo momento. O sea, ya, para mañana está. Pero cuando estoy del lado del inquilino, de espéreme que me voy para allá adelante, espéreme 6 meses. Mira, es Pablo, ¿qué es incumplir, por ejemplo? No pagar. No sé, yo me ha pasado, entonces me toca pagar hoy. Y me coge el río de chat y se me olvida y al otro día entonces ya me cobran sanción, no sé, como 30, 40 mil pesos más. No, y yo llego y pago, yo llego y pago pues con ese extra pues, Sí. pero ya pagué, que es incumplir. Hay una cuestión, es que cuando pasa eso, hay una posición que dice que ya compartido. ¿Qué significa? Yo tenía que pagar el día 5, me pasé y pagué el día 10. Eso, ya me perdonó. Ya me perdonó, ya puedo seguir. Pero ¿cómo? O sea, yo tenía que pagar el día 5 y lo pagué el día 10 y pagué con intereses. Intereses que me calculan según su criterio, ¿cierto? Muchas veces. Normalidad. Hablan de intereses, pero a mí me dicen 30 mil pesos por día. De los 30 mil pesos por día yo lo pagué con recargo. ¿Qué es lo que se considera? O hay algunas sentencias que dicen que ya convalidó ese incumplimiento. ¿Qué significa? Que las causas que generó el incumplimiento ya usted las usa. Y ya con eso puede continuar. Okay. Para estas puntos, la ley 820, artículo 44. ¿Quién lo puede ver? Artículo 44. La última parte, Hasta 43. Ah, bueno, 43. Eso me gusta. Tránsito de legislación, vigencia y derogatoria. La presente ley, en cuanto a sus disposiciones sustanciales, se aplica a los contratos que se suscriban con posterioridad a su entrada en vigencia.
y las disposiciones procesales contenidas en los artículos 12 y 35 a 40 serán de aplicación inmediata para los procesos de restitución sin importar la fecha en que se celebró el contrato. Para efectos del proyecto de legislación deberá estar a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil. Hay que lo que dice, que los contratos aplican y se rigen por la ley 8. Entonces, y el punto es porque cuando les dio el decreto, ustedes se meten en la página del Senado, y en la página del Senado lo primero que dice es ley de abogado. O se meten en cualquier página, en Swing Juris Code también aparece. Está presente todo cuando se encuentra abogado, porque el decreto, una ley de abogado. Pero ese decreto sigue fiel, pero sigue en desuso. Pero ahí está el punto, y la ley, obviamente, como lo indicó, conforme a la ley 153, la que se aplica es la vigente a la justicia de los hechos. Y eso fue lo que pasó, pero vuelve a resaltar, donde dice la ley 820 que el arrendador puede terminar el contrato por la expiración de la vigencia. ¿Dónde? Es que en la exposición de motivos se dice que el arrendador no tiene esa facultad, y si no tiene esa facultad, será justa. Entonces un contrato es eterno, y si es eterno, entonces ¿para qué me sirve a mí poner una fecha? Ahí hay una, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí uno le cuenta el microtrato. Y el punto es que uno, en la autonomía de las partes, uno le puede poner una cláusula. Las partes, dentro de su libertad contractual, pactan como terminación del contrato de arrendamiento la expiración de la vigencia. Toca. De lo contrario, entonces. Pablo, esos 5 días que los inquilinos dicen que tienen derecho, eso es legal. Pues, ¿Cuáles 5 días? ¿De qué? Pues el contrato se vence el 5 de cada mes, perdón, se debe pagar el 5 de cada mes y que dice que hay 5, que el inquilino se cobra 5 días para... No, eso es libertad contractual. Si ya hay, por ejemplo, yo conozco inmobiliarias que le ponen el día 1. El día 1 de cada mes tendrá que pagar. Así llueve, caiga meteoritos. O sea, que lo de los 5 son mismos. No, lo de los 5 se está generando, es una costumbre, más que todo. Pero ustedes leen en la ley 820, nunca dice el pago se realizará dentro de los 5 días. No, nunca lo dice. Solamente dice forma de pago. Y deja de decir en la moneda. Sí, es una tolerancia que se le da porque dentro de las inmobiliarias son 5 días para que pague el inquilino y 5 días para pagar la inmobiliaria al propietario. Pero esa es la costumbre y la gestión administrativa que se está generando. Pero eso en realidad no existe. Entonces, en el punto es, ¿será que lo que se está realizando es completamente correcto? Porque si no es así, entonces, ¿qué ha pasado con toda esta gente que le están terminando los contratos a izquierda y a derecha? Único de madre, para que obviamente llegue una persona con mayor capacidad. ¿Será eso legal? Legal no. ¿Será eso legal? Vuelvo y repito. Por favor, es que yo me leo la ley 820 todas las noches como si fuera el Santo Rosario y no dice lo mismo que usted acaba de comentar. No dice lo mismo, el inquilino, pongámosle, cambiamos la palabra, el arrendador podrá dar por terminada la expiración de la vigencia. Dice durante las prórrogas. Y cuando habla de las prórrogas, es que el contrato termina cuando llega allá. Pero yo lo quiero aquí, pago penalidad. ¿Por qué pago penalidad? Porque ese rompimiento abrupto del contrato es lo que genera la indemnización. De lo contrario, yo porque tengo que pagar penalidad por un ejercicio o una facultad legal que también usted como inquilino ostenta. Ahí no hay igualdad. Ahí no hay igualdad. Pablo. No, espérame, primero hay La ley 820, artículo 10, procedimiento de pago en consecuencia judicial del canon de ordenamiento. General 1 dice: el arrendatario deberá cumplir su obligación consignando las respectivas sumas a favor del arrendador en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional del lugar de ubicación inmueble dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo o periodo pactado en el contrato de arrendamiento. Pero ojo, que usted lo dice, ¿consignación qué? No, consignando la respectiva suma. Esos son otros 20. Que es cuando pasa, cuando el arrendador no le quiere recibir la plata. Eso es bajo ese contexto. Pero dentro del contexto corriente. Cuando ya hiciste pues una desacuerdo contigo otra vez, No sé, ojalá. Bueno, hay que llamar en este punto, pero el debate sigue abierto. Y esto no es de hoy, es que esto se viene presentando. En la sentencia C426, así lo estipuló, pero solamente demandando las 3 causales. Ahí es una sentencia muy buena, que básicamente el demandante decía, venga, esa carga es completamente desmedida, porque también se hizo un estudio de cuántos seguros prestan esta caución, no se cumple y como nadie lo hace, pues porque yo lo puedo, tengo la plata, pero si ningún seguro está dispuesto,
Entonces, ¿yo cómo voy a dar la terminación? Aparte de eso, que, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les comenté? Que antes de la ley 820, lo que hacían los arrendadores eran engañar al inquilino. Eso es lo que salió el demandante, es decir, que no se está presumiendo la buena fe, sino la mala fe. Y es la verdad. Esta ley, pues obviamente partió bajo ese contexto, para evitar esa práctica mañosa que se venía realizando antes de la ley 820. Pablo, Sí. si es que la causal es que el propietario lo va a ocupar después de 2 años que el inquilino está ahí, debe pagar indemnización o no. Hay seguro en la ley, tiene que pagar indemnización, tiene que constituir caución. Y depende, es que ese tema de la caución, el seguro, es para procurar ese evento previsible. Si yo lo saco y yo lo necesito ocupar, porque donde yo estaba viviendo, dependiendo de la casa, obviamente se tiene que acreditar. Y el inquilino se sale, y al final para resolver una mentira, el seguro te da indemnización. Porque no, porque está haciendo una medida para descongestionar la justicia. ¿Ustedes imaginan demandando por eso? No, lo que hace el seguro simplemente llega, el arrendador tiene que acreditar, obviamente al inicio y al final, pero si no lo logra al final, pues obviamente lo que hace el seguro es que le gira los 3 meses que le corresponden. De lo contrario, lo que hace el seguro es devolver la plata al arrendador porque se sobreentiende que cumplía esa condición, ejerció legalmente su derecho y le devuelve la plata. Entonces es como, lo que pasa es, o sea, el seguro entra como a ser un intermediario, o sea, estar en un punto imparcial, de lo que pasa no pasa, pero pasa así. Ese es el sentido de la ley, pero mira, pues tiene mucha, pues, tiene como lógica, ¿para qué? Para poder descongestionar la justicia. Pero solamente es muy ¿qué? Muy inoperativo, es que solamente lo hace el seguro del Estado. Yo hice eso y me desanimó cuando me dijeron que no, que tenía que empezar a hacer el trámite 6 meses antes para poder notificarle con oportunidad a los 3. ¿Por qué? Porque son 6 meses, 3 meses por cuestiones operativas, comerciales y 3 meses para poder dar la notificación de manera oportuna. Y yo dije, pues madre, ¿y este contrato que es de 6 meses, entonces cuándo lo iba a hacer? No, 6 meses. Eso me mandaron por correo, eso fue, me desanimé completamente. Pero según eso, si la última ley deroga las anteriores, entonces en este momento está vigente la ley 820. La ley 820. Pero ¿cuál es el punto? Y le quiero poner otra cereza al pastel. Que en la ley 153 dice que obviamente lo que no está expresamente regulado no se remite como a la ley anterior. Pero hay una cuestión, y es que en derecho hay un principio que dice lo que no está expresamente prohibido está permitido. ¿Dónde dice la ley 820 que el arrendador tiene la prohibición de dar mantenimiento al contrato por la expiración de la vigencia? ¿Dónde lo dice? Si no lo dice, ¿qué es lo que pasa? Que está permitido. ¿Por qué? Porque hay un principio en derecho que es el principio de la legalidad. Todas las cosas prohibidas deben estar exceptualmente prohibidas. Y bajo esa óptica, entonces, porque hay algunos arrendadores inmobiliarios que llega el día del vencimiento y le dicen, no, solamente puedes estas 3 causales. Uno le dice, pero inmobiliario, es que yo le dije el 16 de marzo me tenía que entregar el inmueble porque el contrato quedó así. No, solamente esas 3 causales. Entonces, si uno lo mira, esa falta de interpretación, esa falta de conocimiento genera un mal desarrollo comercial dentro del sector inmobiliario. ¿Sí? Yo trabajo para una inmobiliaria y la mayoría de las inmobiliarias tienen muy malas prácticas. ¿Por qué? Porque ellos no se van a la ley, sino a lo que los beneficia. Sí. Ahorita hablábamos o hablaste del tema de que no iban y aplicaban la ley porque son 6 meses, entonces le decían al propietario que tranquilo, que pidiera la propiedad, ¿cierto? Para que el inquilino pudiera, pues, para que el inquilino saliera y pudiera meter otro inquilino con un precio más alto. Eso se volvió general, o sea, se generalizó y se volvió una mala práctica y todo el mundo lo estaba haciendo. ¿Qué les pasó a las inmobiliarias? Y es que no tuvieron en cuenta que cuando el propietario recibía la propiedad ya no le entregaba a ellos, sino que le entregaba a la competencia. Entonces le entregaron a todos los inmuebles, entonces volvieron, ya empezaron a retomar y ya no están dejando que los propietarios pidan la propiedad, pero ya no es para que no lo arrienden más costos, sino para que no le paguen inquilino. Ya le voy a poner otra cereza. Ahorita le pongo otra cereza al pastel, pero resalto, no hay que estigmatizar a las inmobiliarias, que es lo que uno pretende, pues obviamente generar mayor conocimiento.
Y es verdad, porque obviamente se da como una posición. Yo conocí una inmobiliaria que decía que obviamente generaba como una posición, porque si se extendía el arriendo generaba mayor administración y pues mayor ingreso. ¿Quién va a querer que uno pues tenga el contrato? Pero obviamente, lo quiero resaltar, no hay que estigmatizar, pero si genera esta falta de vacío, pues no sé si alguno lo denotó antes o qué, pero dependiendo como la situación, usted puede utilizarlo a su favor. Solo puede utilizarlo a su favor. Otro, acción del inquilino para regular el canon de arrendamiento. Discúlpame, para cerrar el tema anterior, pues tú, como conocedor del área, ¿qué nos recomiendas a los que somos arrendadores para cerrar, para terminar adecuadamente? Lo primero es estipularlo expresamente en el contrato, porque no está en la ley. O sea, poner que se va, o sea, que hace por expiración del contrato. O sea, Sí, como ¿quién tiene el Código Civil? ¿Quién lo tiene? por Ahí. voluntad de las partes y expiración del ¿Quién contrato. puede buscar el artículo 1602? Por favor. Si no Es que tengas, sí, muchas leyes y se van a muchas leyes, pero es que aquí y no a hay la nada. final, ¿cómo se termina? A final, ¿cómo determina? Sí. Pero espere, es buena la pregunta. Sí, gracias. Ya lo encontró, ya lo encontró. Ah, lo puede leer en voz alta. Duro. Ah, lo pasó ahí. Por tirar a la. Oh. Ah, ahí está. El contrato es ley para las partes. ¿Qué significa? Que lo que no está expresamente en la ley se tiene que decir en el contrato. Ahí está. Artículo 1602 de Ahí está. Entonces uno puede decir, este contrato vence en 6 meses renovable cada 6 meses por tiempo indefinido o como El contrato terminará por la expiración de la vigencia y la parte interesada en renovar su contrato tendrá que notificarlo con 6 meses de antelación. ambas partes obligan Sí, la parte interesada, claro. O sea, que ahí sí rige lo que está escrito está. Ahí lo que está escrito está. ¿Por qué? Porque si usted llega y le dice, venga, pero es que usted no puede terminar el contrato por la expiración de la vigencia y no me puede sacar y no le puede arrendar a un gringo con mayor capacidad económica. ¿Y en dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Y ahí está el punto, que lo único que dice es durante las prórrogas. Si ustedes buscan el término durante las prórrogas, es muy diferente a la fecha de vencimiento. Porque hay una cuestión, en derecho coger y agarrar no es lo mismo. Sí significa... ¿Cómo colocaríamos durante las prórrogas? ¿Qué dirían en la...? Es que la cuestión del sentido es lo que yo le estaba comentando. Si son un contrato a 12 meses, pero yo lo voy a terminar de manera abrupta al tercero, por esa ruptura repentina, es por lo que yo tengo que pagar. indemnizo. Claro. Pero que no puede colocar la cláusula diciendo el contrato una vez se terminará. termine, por silencio de las partes se entenderá Prorrogar. Así es, diciendo las partes de si en el caso de que no se quiera continuar la parte interesada de notificar. con un mes de anticipación, cuando mes de anticipación. No, con Pero la prórroga asume que es el mismo periodo de tiempo o la ley habla de un 50% o siempre es el mismo Es que tiempo. la ley dice la prórroga. Si yo estipulé 6 meses, entonces cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses. Y pasa así. Entonces ¿cómo se llama? Esa póliza no tiene como sustento, porque Póliza. entonces si yo dijera voy a hacer un contrato a un año, no podría hacerlo a un año, no a 6 meses, porque eso me cubra a mí que quiero un año. Porque ellos no van a decir, sí, hágalo pues, a partir del momento, no porque la persona puede ir a los 2 meses, a los 3 meses, entonces no sería rentable para ellos. Es que esa es otra cuestión de por cuál se hace con dinero en anterioridad, y es por el tema de la rentabilidad. Si usted lo hace con un tiempo muy corto, el seguro no le deja la rentabilidad y ellos no sacan sus gastos de operación. Entonces, bueno, usted tiene que hacerlo, entonces voy a tener que hacer en mis arrendamientos únicamente a 6 meses. No, y con 6 meses, ¿quién va a sacar 6 meses? Si Por están eso, arriendo si nadie va a querer. No, pues, ahí está el punto. Pero bueno, vamos a avanzar porque, y eso que estamos apenas encendiendo. Pero la póliza no es que el arrendador tenga que pagar 6 años. No, es que tiene que constituir. Pues sí, la póliza. Sí, esa es buena la aclaración, pero tiene que constituir. Y cuando hay un arrendatario que lleva 10 años, Eso se me... con el contrato cada 6 meses. Cada 6 meses. Entonces, si por ejemplo, no es que obviamente cada... porque por ejemplo, digamos que ya un año, bueno, que
al cumplimiento del vencimiento del 3%, se le solicita pero cuando llevan 10 años. El mismo opera. Si yo, por ejemplo, a 6 meses puse que para el 18 de marzo y estamos en agosto, espere para el 18 de marzo del otro año. Entonces el 18 de marzo. De la fecha, pues los 6 meses no cambian, no dicen que por si estipulamos 6 meses, lleva viviendo 10 años, entonces ya se volvió 10 años, no, sigue siendo 6 meses. Bueno, vamos a mirar aquí, hay un punto, porque si les hablé de un vacío jurídico, voy a hablar de una cuestión que, bueno, no sé si aplicará el secreto profesional o no, pero va a ser un punto controversial. Acción del inquilino. ¿Quién tiene la ley 820? ¿Puede leer, por favor? Ah, bueno, hay una cuestión. Miren, que yo les mostré que obviamente el tema del arrendamiento, que hay cánones de arrendamiento de 3.500.000, que en Castilla también subió mucho el precio, que el bicentenario, o sea, el precio del arriendo es completamente descendido. Y no hay una fórmula matemática que me diga, este es el valor, como si lo puede existir en la compraventa de bienes raíces. Hay una, es el 1% del valor comercial, pero en la práctica es el 0.5. ¿Cuál es la cuestión? Puede leer por favor el artículo 18. Renta de arrendamiento. El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que se deje en arriendo. Oh, ahí ella tiene razón. Ahí usted tiene, ahí escuchó lo que usted acaba de decir. Ahora siga un poquito más. La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral. Oigan eso. Oigan eso. ¿Saben qué fue lo que pasó? Yo me di cuenta de este artículo porque hace 1 año y medio. Resulta que en Robledo había un propietario que se dedicaba a renovar las propiedades. Era lo que hacía, compraba barato, remodelaba, eso, ese tipo de inversión. ¿Cuál es el punto? Que en Robledo el avalúo catastral es muy económico, es estrato 2. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que era un apartamento de estrato 2 con acabados de estrato 6. Y el arrendador puso el inmueble en 1.500.000. Y el inquilino tranquila pues obviamente, pero no el apartamento con los acabados que tenía, inmediatamente lo hizo. ¿Cuándo fue que todo se dañó? Cuando el arrendador le quiso solicitar el inmueble. Cuando solicitó el inmueble, ahí fue cuando me llamó. ¿Y qué fue lo que yo pensé? Bueno, si uno no puede por arriba, inténtelo por abajo. Y me puse a mirar el avalúo catastral, y el avalúo catastral es de 44 millones. ¿Y qué es lo que hice ahí abajo? La estimación por cuánto era. El avalúo catastral es el doble. No podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral. Es 44 por 2, 88. 88, lo tenían 1.500.000. Uy. Habría 800.000 pesos. Según ese artículo. Según ese artículo. Entonces ahí la cuestión es que entró perdiendo. Pues a partir del inicio 1-0. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Puede leer el artículo 33. Entonces, debe tener una duda cuando El avalúo comercial de se da el incremento según Ah, no, pero eso es otra cuestión. Ya, ese es el incremento. Estamos hablando de la aplicación. Ya, de cómo estoy inicialmente con tasada. Pero el artículo 33. Funciones. Oh. Las entidades territoriales determinadas en el artículo anterior ejercerán las siguientes funciones. Vaya al número 5, por favor. Numeral 5. Entonces dice, A. Contrato de arrendamiento. Numeral 5. Conocer de las controversias derivadas de la inadecuada aplicación de la regulación del valor comercial de los inmuebles destinados a vivienda urbana o de los incrementos. Ahí está la alcaldía. Artículo 33, numeral 5. Ahí está mencionado. Pero ¿cuál es el punto? Que bueno, después de ahí, ¿qué fue lo que hice? También demandé ante un juez civil. ¿Y cuál fue lo peor de demandar ante un juez civil? De que solicité retroactivo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? De que si supuestamente eran 800.000 pesos, lo arrendó por 1.500.000 y el arriendo fue durante 2 años, solicito los 700.000 pesos de diferencia. Porque a mí la ley, ¿qué fue lo que me dijo? Que se me hace sobre todo. Y usted gana eso. Y ya eso se riega y la gente empieza ya. Vamos a esperar la sentencia. Le digo inmediatamente.
Pero no, ¿sabes cuál es la cuestión? De que solicité retroactivo y solicité como medida cautelar la congelación del canon de arrendamiento porque se sigue incrementando, sobre algo injusto. Y el inquilino suya. Pero venía, ¿cuánto no son? Espera. Entonces, según eso, no importa la variación en que el inquilino tenga el apartamento. Eso es muy bueno, porque, bueno, ahí nos vamos a estar ley, pero la ley 1673, también es que me sirve tener un artículo así si tengo la profesión del evaluador. O sea, ¿quién es el que me fija el valor comercial? ¿Un evaluador o ese artículo? Entonces, ¿de qué sirve ese artículo? Entonces, ¿cómo así que un artículo me va a decir cuánto vale mi apartamento y después va a existir otra ley que me dice que es con un evaluador? Ten en cuenta que un evaluador tiene que tener un registro, tiene que hacer tiene que pasar por una universidad, tiene que estar afiliado a la lonja, y es lo que hace, presumir. El artículo indica el avalúo de un evaluador y el avalúo comercial. Voy, ya paso por ti. ¿Cuál era la pregunta que hiciste? Esa era precisamente. ¿Cuál? Hay que solicitar una regulación de canon. Pero la regulación del canon es conforme a ese artículo no Por está eso. derogado. No, por eso, no tiene que solicitar una regulación para que un juez después te pueda reconocer el... Sí, ajá, eso fue lo que hizo ante un juez. Ante la alcaldía para que lo sancionaran, para que le metieran una multa y la multa es a favor del Estado. Y el juez, pues obviamente para que me regule y el contrato. Y sí, aparte de eso, devuelva la Lo plata. reconoce. Devuelva la ¿Indica plata. hacer el 1% del avalúo comercial o el avalúo catastral? Comercial. Del comercial. Pero ahí dice cómo se fija el avalúo comercial, sabiendo que para eso tengo un evaluador. Y ahí me dice que son dos veces el avalúo catastral. Lo que pasa, y ustedes lo Tener en miran, cuenta la Sabaneta y Envigado tienen un avalúo catastral muy desatrasado. Muy desatrasado. Una que Sabaneta no baja la arriendo más de 3 millones de pesos. Y en Sabaneta se encuentra desatrasado. ¿Por qué? Porque obviamente hubo el boom inmobiliario después del 2013 y catastralmente se fue incluir apartamentos de 70, de 60 y el alguien bajo ese valor. Incluso hasta hace poquito vinieron a hacer las reparaciones del tema de alcantarillado, no subían hasta el piso, hasta el último piso. ¿Pero por qué? Porque todavía tenía, claro, ¿pero por qué? Porque tenía todavía la infraestructura de ser un pueblo. Eso era lo que pasa y catastralmente, ¿cierto? Porque así está, pues obviamente, según lo que tengo entendido, se va a venir actualizando, pero la evaluó catastral. Es completamente. Eso fue con. Sí, eso empezaron a dar licencias. Empezaron a dar Sin tener licencias. en cuenta los servicios básicos. No, y eso es lo que acabo de comentar. Y eso es lo que acabo de comentar del tema del evaluador comercial, pues lo que digo el abogado de la contraparte. Es que a mí un avalúo comercial, el precio del inmueble, no me lo dice ese artículo 18, me lo dice la ley 1673. Y la ley 1673 es la ley que rige a los evaluadores. Y es la ley que obviamente dice, ¿para qué es un evaluador? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es necesario? Gracias. Entonces, esto tampoco en la ley 820 numeral 43 que acabaste de leer ahorita, ¿sí? Que dice, Buen punto. Pero ¿cuál es la cuestión? De que se puede sobreentender. Bueno, la palabra derogatoria es cuando uno elimina una ley. Eso es básicamente. Se puede sobreentender como una derogatoria tácita. Cuando una ley, obviamente, no lo dice explícitamente, pero implícitamente se sobreentiende de que ya la eliminó. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que uno tiene que decir? Pues, en ese momento yo no encontraba sentencia alguna que o diga, sea, que pueden anular ese contrato. no, Que yo hago con las partes. eso es lo que puede ganar la abogada a la contraparte. Una Si preguntita. estuviera- Juan Carlos, si tu cliente, por ejemplo, Eso me tocó que estaba preto de comercio. Paola, si quiere, a la próxima cuando tenga entrevistas de ahí y necesite de pronto que le dé una entrevistica, me dice y yo te ayudo con esas entrevistas y las metamos en brujas y yo te ayudo, pues yo soy psicóloga y en los procesos de selección me va bien. Entonces, pues si quieres yo te ofrezco esa ayuda, pues yo no te voy a cobrar. Pero no es igual, esto tiene que estar bien, no me está pagando 4 millones. Solo ahí le pueden ustedes decir, le metí tanta plata. Es que no te Pero si preocupes. ustedes tienen un inmueble donde viene el PH, Hacemos una cosa, pero yo te ofrezco esa ayuda. Y podemos, no sé, que tú la entrevistes
a la persona y que esa persona vaya y yo la entiendo, que le haga 2, 3 preguntas. La que en el caso que acabo de proponer que Y si uno la ve, le habla, le hago en el caso del cuestionarios. no puede, Yo te la porque puede ofrezco, que lo evalúe, en el caso que acabo de da todo preguntar, como quieras, yo te ofrezco eso de mi parte, pues si quieres pago, yo no tengo ningún problema. Me voy a poner el método de mercado y después te voy a meter un método de reposición por los acabados. El método de reposición es que yo llego con una tabla y en la tabla empiezo a decir cuánto vale el metro construido y cuál en cierta tipología. Es como si fuera un constructor cualquiera dando el valor de lo que va a costar construir. Sí. Y bajo eso tampoco es que suba mucho, porque es que lo que vale de todo lo que se haga es lo que la gente cree que vale. Ah, ¿le pone el valor? No tiene. Pero es que ahí está el punto, el precio de la fijación del arriendo. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Entonces, No, y lo, o sea, lo ideal, si usted quiere meterle plata a todo un proyecto, métale plata. Bien, que el proyecto sea tipología así. En el lugar que sin invertir en el lugar que María, este sería el link si Claro, quieres. mejor dicho, pongamos el ejemplo de Manrique. Manrique usted va a encontrar casas muy caídas como casas con pasaje, pero casas sí. ¿cierto? Pero entonces usted va a llegar y va a hacer una cosa. Usted va a empezar y va a decir, bueno, tengo 2 formas de evaluar eso. O lo avalúo por método del mercado, que llego y hablo de cuánto me vale un mercado. Camilo, la conversación de Camilo, ¿cómo te parece que extracto 3. esta conferencia va a demorar mucho? Esa es la forma en la que uno lo vale. O cojo algo y digo, listo, ¿cuánto me vale el otro? ¿Cuánto me vale el método de reposición? O sea, ¿cuánto me vale construir el mismo nivel de casa? Para que yo lo Y a haga mí y me dice el la niño norma, no piensa que por va la bien. misma, o sea, y en el mismo nivel de Entonces, la verdad pero sí la me misma tocó unidad para se ver esa cogerá primera hora el de valor trabajo mayor para beneficio a las 7 de la mañana. Ahí Y yo hago eso, ¿vale? muchas gracias por la Apenas aclaración, contigo. pero ahí el punto es, en el caso que propuso, es cuál de las dos corrientes seguimos. Lo normal es el mercado, y ahí el mercado es lo que es promedio de la zona o lo que realmente tiene real. A pesar de que la bandera catastral es precio de huevo. Por ejemplo, Loma del Indio. En el Loma del Indio se va a encontrar propiedades que están en 300 millones de pesos, 50 metros cuadrados. Pero la unidad es, ¿cuánto le quitó? Extracto 3. Pero usted estaba al lado de lo que es Loreto. Y usted con 300 millones de pesos de Loreto consiguió una casa ya de 90 metros, ¿verdad? Sí. Sería un despropósito yo llegar y comparar ambos. El RPH tiene que ser comprado que el mismo RPH. Pero ahí el punto está, entonces, si es así, ¿por qué no aparece en el artículo derogado? No, tenemos, hay alguien que de seguro de trasnochó y no lo leyó. O sea, que oí las conclusiones, o sea, según el argumento del compañero, o sea, el arrendador de su cliente podría tumbarle con ese argumento. Porque, por ejemplo, lo que es o sea, en Itagüí, por ejemplo, en Itagüí, según lo que él dice, que yo he visto, en Itagüí, Sabaneta y Envigado puedes encontrar apartamentos de la misma tipología en el mismo precio. Y puede ser Itagüí, Envigado y todo, pero como te digo, puedes encontrar en Itagüí un apartamento por el mismo valor en Envigado, la misma tipología. Entonces ya el tema del sector y todo eso, pues... Es que ese es el punto, porque es que entonces si es así, ¿por qué no sale ahí? Sí, yo sé, Te va a entrevistar. No, ¿por qué no está derogado? Ya. Y debería. Porque la verdad, y tiene completo fundamento. Yo me voy a establecer el valor comercial de animales y yo nunca me la doy. Entonces lo contratamos a él para tumbarla. Van a tumbar. Por ejemplo, este punto es ventaja para el arrendador en este y es ventaja para la arrendataria. Es lo mismo que La ley 820. aquí la dice contrato. La cuestión es saber contratar el abogado. Pero bueno, esa es una, pero ¿cuál es el punto? De que es una medida para poder contrarrestar el incremento, porque hay una cuestión, es que la gente se aprovecha de la ambigüedad. Es que la ley 820, Sí. todos los que la miraron no lo han entendido, no la propuesta. Sí, digo, la verdad, yo no aprovecho la ambigüedad. Yo lado donde esté, digo esto o aquello, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? De que eso solamente da se lee pues a bastante mí la me gusta discusión. mucho personalmente. Vamos al Casi siguiente no soy punto. de cosas El virtuales, administrador porque de la no propiedad horizontal. tiene que ser algo muy extremo. Aquí estamos hablando pero de lo que está sucediendo. Estamos diciendo, obviamente, que el arrendador está
solicitando inmuebles o lo para arrendar a concretamos esa persona con como mayor capacidad por lo menos los económica. viernes yo estoy ¿Qué es lo que disponible desde puede las hacer el 4 y administrador? que sea así una entrevista a las 4 de la tarde. Solo lo puede hacer Y si quieres vas por mí o yo puedo mirar eso sin necesitar. Es que el pasaje sí te lo cobraría, pero no hay problema, como quieras. Pues no me gustaría virtual, pero si tú quieres virtual no tengo problema. Me comento, bueno, para cobros prejuicios. Resulta que no digo, vea, lo que pasaba en una unidad residencial que no se puede. O en tiempos de almuercito, que lo podemos hacer también. O yo saco el espacio para tú me dices, ya, mira, ya entrevisté a la chica, nos gustó, esto es lo que nos arrojó al administrador. la encuesta, ¿Qué fue el lo que hizo cuestionario. el buen abogado? Se metió en Airbnb, apartamentos en arriendo en La Estrella, encontró el apartamento, ya aunque cogió hubieras el hecho la registro cita nacional en de grupo turismo, y lo validó cómo me va con ella. y encontró O cámaras donde ya yo la cito en Santillán y yo voy y me acoplo a los horarios, ¿sí me entiendes? tiene autorizada las rentas cortas. Cogió registro nacional de turismo, se fue a comprar cámara. Le digo, vea, está mintiendo. Se fue para Airbnb, le escribió Airbnb, info@Airbnb, le escribió, vea, ojo que no tiene la autorización de reglamento propio horizontal. Se fue ante Superintendencia de Industria y Comercio para que le pusieran una multa por 2.000 salarios mínimos, hasta 2.000 salarios mínimos, porque los Superintendencia de Industria y Comercio son los que vigilan a los prestadores de servicios turísticos. Entonces ya iban 3. Después de ahí se fue para la fiscalía. Denuncia por falsedad del documento público. ¿Por qué? Porque tiene el registro nacional del turismo obtenido. Imagínate. El buen amigo lo que hizo, mira para arriba demanda, mira para abajo demanda, de izquierda a la derecha, respira. Con 4 demandas no le tienen que pegar. Al menos uno le tienen que pegar. Mira que no le sumamos otra, extinción de dominio. La cosa es que para el administrador tiene que ser demostrable. O sea, usted tiene que tener la prueba. Y es Porque que sin prueba usted no puede tumbar nada. el propietario lo va a decir. Lo que siempre dicen es mi apartamento, mi casa, pruebas necesarias. Una dudita. Oiga, ahí vamos 5 y le vamos a sumar más. Se fue a la alcaldía, ley 1801, Código de Policía, artículo 135, destinación indebida de los inmuebles. Sumémosle otro. Demanda ante el juez civil por el artículo 390, numeral 1, que es obviamente cuando los inmuebles son usados de manera indebida. Imagínense, 7 demandas. 7. Y cuando el inquilino envía, pues, por ejemplo, la administración con sus respectivos contratos no inferiores a 30 días. Ahí está el punto. Es buena la aclaración porque el decreto 2590 del 2009 es lo que regula las rentas cortas. El decreto 2590 del 2009. Y esa es la gran diferencia. Si ustedes miran la ley 820, la ley 820 no te fija un término. Solamente en el artículo 3 dice lo que contiene: forma, identificación de las partes, identificación del inmueble y duración. Pero desde ahí el punto resalto es bueno porque obviamente si no tiene un mínimo, no tiene ni un máximo, no básicamente puede ser no definido por la ley 820. Básicamente. Tiene lo que decía la ley 820. Sí, si yo tengo la ley 820, que no me dice cuánto es un mínimo, yo lo arriendo por 20 días y se puede decir que la ley 820, pero ahí cambia la cosa. Resulta que el decreto 2590 es del 2009. Ustedes durante esos 6 años, que no sé mal, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿cómo se hacía la operación de la renta? Pero ahí está el decreto dice que toda persona natural o jurídica que arrienda un inmueble por un término inferior a 30 días se somete a renta corta. Y el que la renta corta necesita registro nacional de turismo, necesita una tarjeta de operación, necesita también registrar el CIE. El CIE es cuando una persona no residente llega a Colombia y se necesita registrar para efectos de registramiento, de víctimas de Cruz Roja, necesita llevar todo eso. También la ley 2068 pide una constitución de una póliza por responsabilidad civil extracontractual. No falta el inquilino que obviamente se pide el quinto piso, o tema de la explotación de los menores de edad. Entonces, desarrollar la renta corta no es algo fácil.
no es algo fácil. No se puede estigmatizar, pero hay que mirar de que las personas que se dedican a esto, la tienen. Es que eso es algo que estaba diciendo el alcalde, que se le va a aumentar los operativos de control. Pero es que ya todo está escrito, ya todo está escrito. ¿Qué más le quiere poner? ¿Qué más le quiere poner a la gente que desarrolla? Es hacer el control con lo que hay que hacer. Pero es que las rentas, el control lo hacen las inspecciones de policía, bajo el artículo 135 ley 1801. Eso lo hacen las inspecciones de la policía. Entonces, ¿qué más le va a poner? ¿Qué más le va a poner? Entonces, en un caso, un administrador se da cuenta de que está pasando algo en el apartamento de la propiedad horizontal, te jode. O sea, te jode hasta el punto que te puede quitar el apartamento. Yo te pregunto algo con base en lo que preguntaba la compañera, porque nos ha pasado que lo hacen por periodos superiores a un mes. Entonces, ¿qué control? Un mes y un día. ¿Ah? Un mes y un día. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la copropiedad? Si por decir algo entró Pepito Pérez y se fue el 25 de marzo y el contrato estaba hasta el 25 de abril, no se le permite el ingreso de nadie más. Pero entonces, si lo hacen por periodos superiores a un mes. Pero es que ahí la cuestión es la facultad del administrador. Si ustedes leen el artículo 51 de la ley 675 y el artículo 50, dice la naturaleza del administrador y las funciones del administrador. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que el administrador no se puede exceder, en el sentido de que lo que de puertas para adentro, lo que vale, lo único que me puede llegar es un juez. Y por ejemplo, yo he visto pasan bajo esa óptica un sentido contrario. No solamente dejan entrar, sino que también no los dejan salir. No los dejan salir. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la Corte Constitucional ha dicho que es una facultad excesiva, porque la propiedad horizontal no se puede convertir en una casa. Y hay que tener presente que el administrador lo único que hace es poner orden, pero no sentencia, no obviamente toma esas medidas que se pueden considerar como arbitrarias, que sin embargo pueden estar establecidas en un procedimiento sancionatorio, que es que debe contemplar un debido proceso. O sea, si yo no quiero que usted haga esto, haga aquello, ten en cuenta que lo puede hacer, pero sobre los bienes comunes. De puertas para adentro, lo único que me puede venir a hablar es un juez. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad privada es lo que yo ostento. Pero la ley 675 va a haber como una reforma. Ah, sí. Pues quería hablar exactamente de los temas en cuanto al pH, por cuestión de regular, digamos, los actos inadecuados que se estaban llevando a cabo con las rentas cortas. Sí. Ese se cayó, era el proyecto de ley, ese era el proyecto de ley 025 del 2023. ¿Qué era lo que sucedía? Federico Estrada de Lojas fue el abanderado de este proyecto y él dijo en una entrevista algo muy cierto, que lo que está sucediendo del canon de arriendo es porque las rentas largas, los bienes inmuebles que estaban destinados para las rentas largas se fueron para las rentas cortas. Entonces, por esa razón, ya obviamente hay menor disponibilidad, y al menor disponibilidad y mayor demanda, pues obviamente incrementa el precio del arriendo. Entonces, ¿qué era lo que decía? Si el inmueble, si el arriendo está caro, o sea, el arriendo hay mucha demanda y hay muy poca oferta. Así funciona el mercado. ¿Qué significa eso? Que el precio está alto. Pero cuando hay poca demanda y hay mucha oferta, pues obviamente el mercado hace lo suyo y el precio sube. Entonces decía que con esa reforma lo que hacía era poder liberar las viviendas y aumentar la oferta, para de esa manera igualar la demanda. Pero eso era lo que se decía bajo la óptica. ¿Cuál fue la cuestión? De que se cambió de opinión y dijo, no, aquí lo que va a hacer ese bendito artículo es una anarquía. Pero ya muchos de los propietarios ya no están haciendo rentas cortas, ya están pagando las rentas largas. Hay más de 1000 inmuebles desocupados amoblados, porque ya no. Sí, el Airbnb también está. Exacto, viene bajando, pues eso es como mercado por un rato y vuelve bajando. Mercado hace lo suyo, pero es más o menos lo que puede hacer usted. Ya sabemos que también, sí, porque vienen desde las medidas, aunque bueno, me voy a adelantar un poco, pero también vienen de medidas legales que se están implementando alrededor del mundo. Juan Pablo, una preguntita antes de pasar a otro tema. Cuando tú hablas pues de que pronto la administración no se excedan sus funciones, o sea, uno sabe que hay un apartamento promocionado por Airbnb, pero ese apartamento pues presenta a la administración los contratos a 30 días o un poquito más. Pero
se especula que realmente estas rentas no son, o sea, las personas salen y es un edificio que no tiene portería. O sea, la administración ahí, ¿hasta dónde va la responsabilidad? O sea, van dos cosas. Una preguntita, o sea, uno como administrador tiene que ir tocar a rectificar, eso es exceder. Dos cosas. La primera, cuando uno arrenda un inmueble, yo nunca he visto que uno le pase por el contrato al administrador. Que uno le manda una carta de autorización, señor administrador, va a evitar Pepito Pérez del ingreso. Ese es el punto, porque hay una cuestión de reserva contractual. Si yo pactamos, tiene pues obviamente una cuestión de intimidad y de confidencialidad. Lo segundo, de lo que puede hacer el administrador es iniciar un proceso sancionatorio a nivel interno, conforme al reglamento de propiedad horizontal, que puede llegar a imponer multas. Puede ser el reglamento de propiedad horizontal, puede ser que el propietario que cumple el reglamento de propiedad horizontal se le pondrá multas sucesivas de hasta el 30% de la cuota de administración. Puede hacer eso. Y la tercera, acudir a las instancias judiciales. Pero lo único, pues llegar a tocar una puerta, si le vengamos con el contrato, ya es una cuestión que sí obviamente se sobreextiende. Dime, papá, ¿puedes bajar? Hablas y pasamos. Resto del mundo. Con referente a las rentas costas, en la ley de propiedad horizontal, cuando las propiedades tienen la naturaleza solamente de uso residencial, es el blindaje que se tiene para que no sean utilizadas por esta modalidad. El reglamento de propiedad horizontal debe tener una autorización expresa, lo dice el decreto 2590. Entonces puede ser residencial, puede ser mixta, puede ser de alta mistura, pero tiene que decir que... Pero tiene que estar expreso en el reglamento. Y lo dice el decreto 2590. Ahora, los arrendamientos cortos, la modalidad se ve mucho, la ahorita que se está utilizando mucho, es tipo Cartagena, Santa Marta, que son esas modalidades donde el reglamento expresa ese tipo de explotación o uso de ese inmueble. Sí. Donde están de acuerdo los propietarios y donde se da ese uso. Exacto, ese uso. Entonces, no es de la noche a la mañana que en una copropiedad se vea, digamos, la utilización o el arrendamiento por estas plataformas, haciendo más, sin tener en cuenta que si tenemos un administrador, el administrador está en toda la facultad de hacer ese tipo de denuncia a turismo. Para que usted del Estado Unida tenga las herramientas pertinentes y el gerente de control para estas personas que hacen este tipo de actividad. Totalmente acertado. Lo que pasa es que ahí nuestra función como administradora es reportarlo. Uno lo reporta y uno tiene la evidencia del reporte, pero vos no te puedes extralimitar en tus funciones, porque es donde usted viene a decir, para poderse modificar hay que modificar todo un reglamento. Y le tengo el caso, eso fue le tengo un caso, fue en Sabaneta. Resulta que, sí, en Sabaneta, un administrador de la noche a la mañana llegó y le mandó una cuenta de cobro al propietario y le dijo multa por X o Y razón. Le mandó la multa y se la sobrecargó a la factura de la puerta. Yo lo que hice fue, primero, derecho a petición, mándeme el expediente. ¿Dónde está el acta de inicio de apertura del proceso? ¿Dónde está el momento en que le hizo descargo? ¿Dónde está el momento en que ella presentó testigo? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pero obviamente se vulneró el debido proceso. Le mandamos la impugnación resalto, no había acta hasta después, o sea, primero fue la sanción y después fue la. Ya después de ahí, en el momento cuando se estableció, se demandó se declaró que se le había vulnerado el debido proceso. Y a la administradora la demandamos por culpa grave. Culpa grave. Y le tocó responder con su patrimonio. Culpa grave. Hay un artículo, el artículo 50 de la ley 175 dice que el administrador responderá hasta por culpa grave por la omisión, explicación en sus funciones. Y es que el administrador nunca pone sanción, eso lo pone la Asamblea General o el Consejo. El Consejo es el artículo 50 de la ley 175. El administrador lo único que hace es ejecutar. Entonces, haga de cuenta que es el imperio, algo así, pero nunca va a llegar y decir, propietario, venga, dígame usted qué tiene. Eso lo hace el Consejo de Administración o la Asamblea General y no lo hace sobrecargando la multa a la factura, sino mediante un acta. Y eso es algo que lo debería tener presente, porque pasa eso y se le voltea la cuenta. Se le voltea la cuenta.
Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el resto del mundo? Estos 5 países, básicamente, para resumir, le están poniendo un freno al tema de las rentas cortas. La razón es porque obviamente hay que reevaluar el número de viviendas a cuánto están siendo destinadas para el tema de las rentas cortas, porque si tenemos mayor bienes que están siendo destinados para rentas cortas y muy poco para rentas largas, ¿qué es cómo va a funcionar el mercado? Obvio, a menor oferta y mayor demanda, pues, va a incrementar el precio. Entonces lo que se trata es como buscar una balanza. En lo que Francia se está haciendo es, por ejemplo, se está desincentivando fiscalmente para las rentas cortas. Se tenía un desincentivo fiscal del 71%, se está eliminando. En Nueva York, esta ley salió el año pasado, mediados de septiembre, ya se está creando como entre comillas, algo aquí que se puede hablar, es un registro nacional de turismo, pero va mucho más allá. Acá se da el registro nacional de turismo, pero se está tratando de validar las condiciones del inmueble, que se tenga el tema de contra incendios, de las salidas de las escaleras de seguridad. En Italia se está poniendo también un límite a los días, ya no van a ser 30, sino que también se está considerando en 2. ¿Para qué? Para también bajarle al incentivo. En Portugal se están dando incentivos fiscales para el propietario que cambie de rentas cortas a rentas largas. Y en España se están creando como una unidad administrativa, algo así como se está pretendiendo en Medellín como una Secretaría de Turismo. Soluciones. ¿Cómo se soluciona? Esto es oferta y demanda. Claro, ¿por qué las cosas están caras? Pues porque hay muy poca oferta. Pero cuando y si es abundante, pues obviamente cuando hay abundancia es porque ya hay mucha abundancia y hay muy poca demanda es porque el precio está muy económico. Pero las soluciones son aumento de la construcción las soluciones no son de hoy, es algo que se viene hablando desde hace 4 años y lo viene hablando desde Fede Lonjas, desde Camacol, desde el Consejo, incluso en el Consejo en el año 2019 también salió con una posible solución de protección a los moradores, pero el aumento de la construcción de la vivienda se tiene que aumentar. Lastimosamente Medellín no tiene un suelo como si lo tiene Bogotá se puede expandir, en Medellín no, pero puede obviamente hacerlo incentivando a la construcción. El otro punto es la competencia en el Valle de Aburrá. Por ejemplo, ¿qué aporta Copacabana? ¿Qué aporta Envigado? Dejar de competir entre los mismos municipios del Valle de Aburrá y empezar a considerar de que obviamente puede aumentar las unidades de vivienda. Lo tercero, la revisión del POT. En la revisión del POT es, por ejemplo, dejar de exigir en los inmuebles que están cerca a la estación de metro un parqueadero. ¿A qué es? Por eso se está considerando en revisarlo. El tema también del hogar de Herrera también se contempló y también se propuso. El hogar de Herrera fue algo que iba a Daniel Quintero y era simplemente dejar de utilizar el aeroparque para que obviamente se rompa la altura normativa y si podamos ver en Belén, en Guayabal, edificios de 12 pisos o de 10 pisos para poder aumentar el número de viviendas. Enseñanzas y programas académicos. Hay que tener presente que en las rentas cortas hay mucho sector informal, no se puede desatanizar. Obviamente se puede tratar de establecer unas jornadas académicas para que los arrendadores de rentas cortas sepan cómo realizar esto y poder realizando de manera adecuada las rentas cortas no solamente disminuye la oferta sino que también tiene un establecimiento, porque aquí esto que está sucediendo golpea mucho al sector hotelero por la competencia desleal. En la oferta de la vivienda, como se ha venido resaltando, aumentar el número de unidades de vivienda disponibles. Aquí el problema es que la gente ya no está comprando, sino que la gente ya lo está invirtiendo. De manera inmediata, uno pasa por Laureles y ya todos los edificios que están construyendo de rentas cortas, por la 80 también. Entonces ya los apartamentos que se están construyendo, ¿cómo se están realizando? Ustedes vieron hace 30 años cómo se construyó un apartamento, la cocina era cerrada, ya hoy en día la cocina es abierta. Hace 30 años había cuarto de empleados, y ahora ya no hay cuarto útil. Entonces la construcción de ayer no es la misma de hoy, entonces es algo que se tiene que reevaluar, porque incluso ya hay algunos constructores que están diciendo yo construyo para una familia tradicional, y ahora yo construyo para la pareja con su mascota. Es limitación a las estadías, lo que se está venido haciendo en Italia, los incentivos fiscales, los que se está haciendo en Portugal, la formalización, que es lo que se acabó de comentar, y ofrecer seguridad jurídica. Con todo lo que ha venido a hablar, ¿quién va a venir a querer arrendar con una ley 820?
Si sabe que, por ejemplo, llega y un propietario quiere terminar el contrato de arrendamiento, ¿quién va a saber si, por ejemplo, lo puede efectuar de manera, o sea, que lo haga de manera derecha, no que usted piensa que yo opino, pues, no, hágalo. O sea, la seguridad jurídica, ¿cómo está implementada? O sea, se le puede dar una solución a la ley 80, puede revisar, se puede volver a reformar. Ahí está, esas son las posibles soluciones. Obviamente hay más, pero de estas 9 que se proponen es algo que se considera de que tanto como personas del común pueden establecer con esas acciones judiciales, como también las políticas públicas. Bueno, la conclusión es, el tema de lo que está sucediendo hoy no es algo de hoy, es algo de hace 30 años. ¿Ustedes cómo creen que la avenida 33 está hace 50 años? Entonces, ¿quién conoce el barrio Chumbimbo? ¿Quién conoce el barrio La Asomadora? Sí. ¿Quién conoce La Asomadera? Eso pasó con eso era un barrio del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Y lo que pasó fue que cuando empezó la industrialización en Medellín, llegaron las personas con mayor poder adquisitivo y descargó sus barrios. ¿Y quién pone el problema? Antes, ¿qué fue lo que hizo con esto? ¿Cómo se generaron, obviamente, el tema de los servicios públicos? Gracias a eso, lo que sucedió. Pero, ¿quién conoce ese barrio? O sea, no es algo de hoy, es algo que siempre pasa. Es que la renovación urbana ha existido, existirá y lo hará por el resto de los días. La cuestión es que aquí es porque viene un extranjero. Exactamente. Es eso, pero aquí viene un colombiano de la misma gradualidad que tú, como yo, como todos, y dice, voy a construir, y ¿quién me pone el problema? Y él sale y dice, usted por construir me tiene que compensar. Entonces usted haga obviamente mejor el día, mejor el andén, o déme la casa y yo la reinvierto en otro punto, y ¿quién pone el problema? Claro, lo que está sucediendo hoy no es algo como ay, es que son hace 4 años y uno ve noticias y por ejemplo se paran a decir que la renta hay que descansarla, que los gritos vienen por la explotación sexual, ¿no? O sea, la conclusión es, esto siempre ha existido, existirá y lo habrá. ¿Algunas preguntas? Pero yo le digo una cosa. Sí. Analizando el tema, para mucha gente es ahorita casualmente más barato estar en un amoblado, que es lo que tenemos aquí, el tema de las rentas cortas. Sí. Por ejemplo, es más barato estar en un amoblado que en un vacío, porque es que ya en el amoblado vos tenés todo incluido, los servicios del internet, no tenés que gastar lo tuyo, ¿sí? Entonces saliendo o sea, si se van inteligentemente, mucha gente está cambiando porque es más ganadora, ¿sí? Claro, es que el mercado hace lo suyo, esto es de economía. Y hay una cuestión, obviamente, la competencia como está realizando. La gente cree que el Airbnb es una gallina de huevos de oro. Ustedes no saben cómo uno tiene que hacer para que aparezca en la primera plana. Usted puede tener un apartamento, el mejor, pero para que aparezca en primera plana. Y ya se invierta para que lo acondicione. O sea, no es porque yo inmediatamente lo puse y ya me gané nada. No, eso no es así. O sea, el tema de las rentas cortas no se puede satanizar. Usted le pregunta lo que está pasando hoy a una persona que tiene un hotel por Prado Centro, por ejemplo, y ya va a decir que lo mejor que ha pasado es la gentrificación, porque han venido gente que obviamente está utilizando sus viviendas, porque cuando estuvo en pandemia estuvo a la corta, pero las personas que se dedican a esto creen que van a tener la misma posición que se ha venido anunciando durante todo este tiempo. Para nada. Y respecto a las satanizaciones, que muchas veces, en conclusión que yo veo en el día a día, puede ser mejor condiciones de vida y calidad de vida que trae un extranjero que el mismo propietario de la Ah, es que ahí va. ¿Qué hace el extranjero? Pues es normal, porque es que estamos hablando también de los casos, pues, sí. Les voy a hablar del caso bonito. El extranjero viene, entra a su apartamento, hace su recorrido en la mañana, se va todo el día, llega por la noche, calladito, oscuro. Tengo los propietarios, que son los de las rumbas, los desmanes, las cosas que uno dice, ¿qué es eso? Pues porque tampoco hay que hablarlo, hay que ser generalista. Sí, pero es de molesta la gente aspira a la sociedad. Es verdad, porque hoy en día para vivir pero ¿cuál es el punto? De que más allá de un reto es una oportunidad. Es
un jalón económico. Mejoramos o nos vamos. O sea, el punto está en que obviamente económicamente en la floresta, la gente de la floresta, la gente de Laureles han visto mayor nivel de ingresos. Y creen que no es un problema. Gracias a esos ingresos obviamente se pueden especializar. Los únicos que les interesan son las personas que no tienen una mano de obra especializada. Lastimosamente, pero es así. Así funciona. Es que uno no puede tampoco ser omnipresente y venir a decir entonces también. Cuando Medellín, en el año 1900, al inicio del año 1900, cambiaron los jornaleros, los campesinos. Cuando esa población se fue, ¿a quién me molestó? Hoy se sigue hablando. Cuando vinieron los ingenieros, cuando en la industrialización, vinieron los ingenieros, vinieron los administradores de empresas y cambiaron obviamente a la población de Medellín. ¿Alguien les molestó? Y es lo mismo que está sucediendo hoy. No es ningún secreto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí. Ahorita hablaste de hasta 7 posibles demandas en un caso particular. Sí, como temático. Como ejemplo, de pronto rápidamente podrías repetir. La primera es un proceso de sancionatorio interno que puede hacer el administrador directamente. Obviamente ese reglamento de propiedad horizontal lo permite. La segunda es con la ley 1801, que es acudir a la inspección de policía por destinación indebida de bienes inmuebles. Sí. La tercera es con gobernar. Dice básico. ¿Verdad? Eso es memoria, hermano. De sacar el doctor. Y yo no diga que por 8. No, es otra forma. Es que estamos hablando de otra manera. Estamos hablando de otra manera. De manejar los números. No, ya le cogí. Juan, por allá tienen una pregunta. Estoy terminando con esto. Tercera, el artículo 390 de la ley 1564. Numeral 1. Ley 1480. Artículo 390 de la ley 1564. Numeral 1. Ley 1480. Ahí está el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es cuando el prestador de servicios turísticos lo opera de manera indebida, se puede ver una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos. Y créame que esas multas de la Super de Salud, de Superintendencia Financiera, de todas esas Super, son para quebrar la empresa. Para quebrar la empresa. Por eso lo he hecho, o sea, con esa primera, ya. Y uno como ya. Bueno, la otra, falsedad del documento público. Temas penales. Hay una cuestión también de extinción de dominio, pero ese es por falsedad del documento público, pero también hay que ver, por ejemplo, eso se resaltó, porque también las personas que utilizan rentas cortas por la falta de control del ingreso metían a los menores de edad. Entonces eso fue más cuando yo en esa situación ahí, del caso de Dominic de Chile, que fue un depredador sexual que hace poquito fue capturado. No sé cuántas ya hay. 6. Antes ya eran 6. Bueno, Lo que pasa es que tengo que parar el número. por eso uno juega con propietarios e inquilinos que son muy sigilosos y astutos y uno encuentra casos en donde ellos mismos viven en el inmueble, tanto inquilinos como propietarios, y ellos estando ahí alquilan su arrienda, estando ahí al cuidado de ellos. Al cuidado de ellos. No, pero es que mire, de esas 6 demandas, O rentas a estudiantes. uno le jode la vida. Uno con el, sí, pues el tema de la. Sí, porque por ejemplo, por la avenida Bolivariana, a los alrededores de La renta. Sí, total. También por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. En la Universidad de Antioquia ni hablar. Pero no, de esas 6 demandas, algunos le tiene que pegar. Y con solo una, créanme que eso da para un embargo. Y ahí pierde el dinero. No, con extinción de dominio. Horrible. ¿Quién tenía? Tati. No, una pregunta, te iba a decir algo sobre lo que decías, que todo está cambiando y que eso estaba
las rentas cortas de extranjeros que vienen. Y afecta, te digo por qué. Porque debido a eso se ha incrementado mucho los arriendos. Porque como las personas arriendan a un extranjero, el extranjero tiene una capacidad más alta de pagar el valor de un arriendo. Entonces, el arriendo que está a 1 millón, llega el extranjero y dice, no, yo le doy 2,5. Entonces el vecino dice, si ella la arrendó en 2,5, yo la arrendo en 2. Y por eso los arriendos se están subiendo demasiado. Esa es la especulación del mercado, por lo como yo veo que lo hacen vecinos. Esa es la especulación del mercado, pero muy acertado el Pero comentario. afecta por un lado, pero beneficia Claro, por tiene otro. sus procesos. Ese dinero lo van a gastar y lo van a Vea, invertir aquí. vea, yo me pongo mucho a hablar de la gentrificación, pero ¿quién se va a quejar de aquí cuando venga un cliente que tenga capacidad de pagar? ¿Será que van a decir lo mismo? Ninguno. Entonces, no, claro, aquí en la mesa hay, no falta el que habla con demagogia, decir que pesar de la gente lo pone recursos, pero al final de cuentas uno se la inversión extranjera también, ¿no? Hay países en México también se empezó a regular la compra-venta. Pero bueno, de todas maneras, les agradezco bastante. Esto fue una conferencia también hecha por Diana Rivero. Estén muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Nos quedamos aquí para otra conferencia. Bueno,